Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Padre, tu palabra es preciosa, es maravillosa. Ayúdanos a entender estas cosas. Vamos a exponer tu palabra, Dios, pero pedimos tu gracia y tu ayuda, sin la cual esto no funciona. Nada sale bien sin tu gracia y sin tu ayuda. Es por tu gracia y por tu ayuda que estamos aquí ahora. Te damos gracias por eso. Y te pedimos que nos capacites a través de tu palabra para conocerte más, para servirte mejor, para amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a entender. Danos tu gracia para poner por obra lo que entendamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos que piensan que todos los creyentes somos una bola de hipócritas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hay personas que dicen ser cristianas y que no lo son, y que hacen cosas malas, hacen cosas indebidas. Entonces ven a esas personas que dicen ser cristianas, ¿cómo son? Dicen, no, pues todos son iguales. Y si les hablamos a esas personas de la palabra de Dios, ya no quieren escuchar. ¿Qué tanto daño hace un mal testimonio? Pero los cristianos, hay ocasiones en que nos sentimos como hipócritas. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que Cristo merece, no somos lo que debiéramos. Entonces, como estamos lejos de serlo, nos sentimos como si fuéramos hipócritas. Pero un cristiano no es un hipócrita. Los que nos rodean nos observan, y si ya nos hemos identificado como cristianos, ellos esperan ver perfección en nosotros. Para ellos, un cristiano debiera ser perfecto. Entonces, como esperan ver perfección y no la encuentran, entonces es posible que nos acusen de cosas que no debieran acusarnos. Ellos no se fijan en algunas cosas buenas que hacemos o que hagamos. Ellos se fijan en las cosas malas, están atentos a al más mínimo error para estarnos juzgando. Pero la mera verdad, hermanos, nosotros no necesitamos que alguien nos juzgue. Nosotros mismos nos juzgamos, nos evaluamos, nos autoexaminamos, nos analizamos y vemos cosas en nosotros que otros no ven. Podríamos decir que somos más críticos que ellos, que los que nos critican. Nosotros los cristianos tenemos una conciencia. Todo mundo tiene una. Nosotros tenemos una conciencia y esa conciencia nos dice que estamos mal en algunas cosas. Los inconversos también tienen una conciencia, pero la conciencia de los creyentes es una buena conciencia y la de los inconversos es una mala conciencia. ¿Qué cosa es una mala conciencia? Es una conciencia que no funciona como debiera. Pero los cristianos tenemos una buena conciencia. ¿Por qué? Porque está basada o se basa en lo que dice la palabra de Dios. O sea que la conciencia no está sola, está acompañada por el conocimiento que tenemos de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros en su palabra. Entonces, cuando hacemos algo que sabemos que no tenemos que hacer, no nos sentimos mal ante nuestra conciencia. Nos sentimos mal delante de Dios. No le fallamos a nuestra conciencia, le fallamos a Dios. Y no solamente la conciencia nos acusa, hay otro que nos acusa, y ese es el diablo. La palabra diablo, el significado de la palabra diablo es acusador. Él es experto en acusarnos delante de Dios. Al diablo se le conoce también como Satanás.
Satanás significa adversario, pues el diablo nos acusa. Satanás es nuestro oponente, nuestro adversario. El diablo nos engaña, nos acusa, está en contra nuestra. Entonces, vean, la gente nos juzga, el mundo que nos rodea, los inconversos. Nosotros mismos nos juzgamos y el diablo de pilón. Pero vean lo que dice nuestro texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí hay otra pregunta en este párrafo que leyó Moy. En el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dios ni nos acusa, ni mucho menos nos va a condenar. Vean lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo, por medio de la fe en Cristo, para ti ya no hay ninguna condenación. El día que se celebre el día último, el juicio final, ese día los creyentes, ninguno de ellos será condenado. Los que nos acusan aquí, tal vez quieran acusarnos allá, cuando estén delante de Dios. Cuando ellos vean en aquel día que Dios se pone en contra nuestra, tal vez ellos quieren sacar algo en contra nuestra. No, pero ¿cómo les vas a dar a ellos el cielo y a nosotros el infierno? Si yo los conocí y yo vi de qué pie cojeaban. Pero ¿será posible que ellos puedan condenarnos en aquel día? Vean, por ejemplo, el caso del buen ladrón. El buen ladrón, yo supongo que tendría algún hijo. Podría haber tenido 2, 3, quién sabe. ¿Qué sorpresa se van a llevar los hijos del buen ladrón el día del juicio cuando vean que su papá está en el cielo y ellos en el infierno? Va a decir, pero ¿cómo? Mi papá fue un ladrón, nos dio un mal testimonio, nos dio un mal ejemplo y ahora está en el cielo. No puede ser, es una injusticia. Él merece más estar en el infierno que nosotros. El hermano del pródigo, él creía que su hermano estaba mal y que su papá estaba mal. Él no creía estar mal él. ¿Qué va a decir él el día del juicio? El día del juicio, hermanos, va a ser un día lleno de sorpresas. Nuestro texto nos dice que el día del juicio nadie podrá acusarnos, puesto que es Dios mismo quien nos justifica y Él es el juez supremo. Él es el supremo legislador. En este mundo hay muchos jueces, malos legisladores. Todos ellos rendirán cuentas al gran juez. Hay versículos que nos dicen que es Dios el que nos va a juzgar, pero hay otros textos que nos dicen que es Cristo, el Hijo de Dios, quien nos va a juzgar. ¿Hay una contradicción aquí? ¿No? ¿Por qué no? Porque Cristo es Dios. Sencillamente por eso no es una contradicción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El otro día Gerardo habló acerca de la elección. Mencionaba en cierta parte que muchos creen que Dios nos escoge porque Dios vio de antemano que nosotros le escogeríamos a Él. O sea, Él vio de antemano que algunos de nosotros creeríamos en Él, entonces por eso nos escogió, para que fuéramos salvos. Y los que piensan eso, es que ellos argumentan que todos tenemos una voluntad libre para escoger. Y que si nuestra voluntad no es libre, entonces no somos responsables de escoger. Si no escogemos a Dios voluntariamente, entonces no somos culpables. Si no lo escogemos, entonces no somos culpables. Entonces somos culpables. Ya perdí el hilo. Bueno, después el hermano va a editar él. ¿No? Hay textos donde parece decir la palabra de Dios que nuestra voluntad es libre. Hemos visto uno, y véanlo de nuevo, se encuentra en Josué 24.
Acaban de entrar en la tierra prometida los israelitas. Ya lucharon contra los cananeos, contra los amorreos, contra los jerjeseos, y ya están ocupando la tierra. Y vean lo que les dice en el versículo 14, ya cerca de su muerte, Josué les hace esta exhortación, Josué 24:14. Ahora pues, ven el 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Vean cómo dice, temed a Jehová y servidle, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Vean, dice, escojan, dando a entender, ustedes tienen una voluntad libre, de ustedes depende a quién van a escoger, dice. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Vean lo que están diciendo. Jehová arrojó a estas naciones, pero ¿no fueron ellos? ¿No fueron ellos los que tomaron la espada? A ellos los echaron fuera, pero que ellos están reconociendo que fue Dios el que los echó. O sea, si Dios no les hubiera ayudado, ellos no hubieran podido hacer nada. Ellos lo entienden. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais a Jehová y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, o sea, estás mal. No, sí, vamos a servir a Jehová. Ya les dijo en el 19, dice, no podréis servir a Jehová. Y ellos dicen, no, sí, le vamos a servir. Y dicen en el 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido, vean, a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Dice, quitad pues, o sea, si en verdad quieren servir a Dios, dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ven, esto se oye muy bonito. ¿Pero lo hicieron? No lo hicieron. Ustedes lean después todo el libro de Jueces y ahí empieza la debacle de Israel. Empiezan a bajar y a caer hasta que se hundieron en la apostasía. Pero ellos escogieron servir a Dios. Pero Josué les dijo, no van a poder hacerlo. A un católico se le podría decir, mira, tus padres escogieron ser católicos. Tú escoge a Jehová. De ti depende. Escoge a Dios. Tus padres escogieron ser pecadores. Tú escoges ser santo. El pecado es malo. La santidad es buena. Bueno, escoge la santidad. De ti depende. Pero ¿puede un hombre escoger la santidad? ¿Puede un hombre echar de sí el pecado, su inclinación pecaminosa, su naturaleza pecaminosa, y cambiar esa naturaleza por una nueva naturaleza? ¿Puede un hombre hacer eso? Entonces, si no puede como nosotros creemos, entonces, ¿por qué Dios dice, escojan ustedes a Jehová? Escojan servir a Jehová. Hay algunos evangélicos
que dicen creer en la doctrina bíblica de la elección. Nosotros creemos que es Dios el que nos escoge a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. En el párrafo que estamos viendo en el capítulo 8 de Romanos podemos verlo. Él nos predestinó, Él nos amó, nos justificó, nos llamó, nos glorificó, todo el paquete que vimos en los estudios anteriores. Y hay muchos que dicen ser creyentes, que van a iglesias evangélicas, que creen en esta doctrina de la elección. Hay un montón de textos que hablan de ella. O sea, serían demasiado necios si no creyeran en esa doctrina. Pero ellos creen que la salvación se pierde. Cuando una persona cree que la salvación se pierde, es que esa persona no cree en la elección. Pero si ellos creen que la salvación se pierde, en un sentido son congruentes. ¿Por qué? Porque si ellos creen que la doctrina, la salvación la pueden ganar, pues entonces deben creer que la salvación se puede perder. Entonces, en teoría, son personas que creen en la elección, pero que no creen realmente en ella. O sea, ellos creen que la salvación está en sus manos y la condenación también está en sus manos. Los que creen que la salvación se puede perder, en el fondo, no creen que Dios escoja a los escogidos. Muchos también de esas personas dicen que creen en la salvación por gracia, pero lo mismo, si creen que la salvación se puede perder, entonces no creen en la gracia. Los que creen que la salvación se puede perder, es que en el fondo creen que la salvación depende de su esfuerzo, de que le echen ganas, de su inteligencia, de su capacidad, de algo que hagan ellos. Nosotros creemos firmemente, porque la palabra de Dios lo enseña, que la salvación no se puede perder. Pero ¿por qué no podemos perder la salvación? No podemos perderla porque somos muy listos, porque somos muy inteligentes, porque tenemos mucha fuerza de voluntad. Nosotros creemos que la salvación no se puede perder porque confiamos en Dios, en su poder, en sus promesas, en que Él empezó la buena obra y Él se ha comprometido a concluirla. Él la empezó y Él la va a perfeccionar. En ocasiones hemos visto ese texto de Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién es el que la comenzó? Fue Dios. Él no va a dejar su obra a medias. Nosotros a veces tememos eso, que deje su obra a medias en nosotros. A veces nos sentimos como dije hace un rato, como hipócritas, como que estamos muy estancados, como que en lugar de ir hacia adelante, fuéramos hacia atrás. Pero ahí en ese texto dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué quiere decir la palabra persuadir? Persuadir quiere decir convencer a una persona con razones y argumentos para que haga algo o para que deje de hacer algo. Eso quiere decir persuadir. Entonces, cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, ¿quién lo persuadió? Lo persuadió Dios. ¿Pero cómo lo persuadió? Con base a razones y argumentos. Entonces, en base a diferentes textos, Dios nos demuestra que la salvación que nos ha dado ya nunca nos la va a quitar. Nunca. Él empezó la buena obra y Él se encargará de perfeccionarla. Entonces, cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, quiere decir que por naturaleza él no creía en esa doctrina. Y no hay ninguna persona que por naturaleza crea en una doctrina bíblica. Eso sucede con la elección y con cualquier otra doctrina. Por naturaleza, nadie cree en las doctrinas bíblicas. Por naturaleza tenemos la inclinación a no creer. Por naturaleza somos ateos, somos incrédulos. Entonces, si ahora creemos en estas cosas, es porque Dios nos convenció de que estas cosas son verdaderas.
No solamente los creyentes verdaderos creemos en la elección. Muchos religiosos hipócritas también creen en esta doctrina. Creen que son salvos porque tienen una religión. Creen que son salvos porque fueron bautizados, porque dan una ofrenda, porque dan un diezmo, etc. Pero el hecho de que hagan esas cosas no quiere decir que sean salvos. Una persona puede ser muy fiel a una religión y no ser salva. Entonces, aunque crean que la salvación no se pierde, ¿cómo la van a perder si no la tienen? ¿Para qué tú pierdes un billete de 500? Primero debes de tenerlo. Si no lo tienes, ¿cómo lo vas a perder? Los escogidos no pueden vivir como les plazca. Somos escogidos para vivir en santidad, para ser hechos conformes a la imagen de Cristo, como veíamos el otro día. En otras palabras, si tú crees ser elegido, pero vives en pecado, tu corazón te engaña. Andas en mentiras, en lujurias, en pornografías, en tranzas, andas haciendo cosas que no debes y dices ser escogido. No, estás equivocado. Imagínense una persona que dice creer en la elección y que dice, bueno, pues voy a pecar. Al fin que después de pecar, pues me arrepiento y Dios me perdona. No, si tú piensas así, eres un hipócrita. No te ha caído el 20, no has entendido. Los predestinados son predestinados para ser hechos conformes a Cristo, o sea, para que se vayan pareciendo a Cristo. Los escogidos quisiéramos ser como Él. Un día lo seremos, un día seremos como Él, pero ahorita estamos lejos de serlo. Podríamos definir a un cristiano como una persona que no quiere pecar. No queremos pecar. No somos hipócritas, no somos reprimidos, no queremos pecar. No nos inviten, no queremos eso. Los cristianos suspiramos por ir a un mundo donde ya nunca más pecaremos, ni veremos a otros que pecan tampoco. Entonces, dices tú que has sido llamado, que has sido escogido, que has sido predestinado, pues demuéstralo. ¿Quieres andar en pecado y quieres ser escogido? Pues no. Ahora, ya antes de este capítulo, usó 2, 3 capítulos el apóstol Pablo para hablar acerca de la justificación por la fe. Somos justificados por la fe sola, sin obras, sin las obras de la ley. La sola fide que defendían los reformadores. Somos salvos por creer en dos cosas, en la persona y en la obra de Cristo. ¿Por qué en la persona? ¿En quién era Él? Confiamos en quién era Él y en lo que hizo Él. Confiamos en las dos cosas. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por creer en Él, por confiar en Él. Y en ese momento, cuando creemos en Él, es que somos justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, si los demás no ven un cambio en nosotros, lo más probable es que seamos hipócritas. Un recién convertido, pues tal vez no tenga muchos cambios, pero ya tienes 3 años, 5 años leyendo la Biblia y sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio en ti, entonces allí hay gato encerrado. Somos escogidos en Cristo, o sea, no en nosotros mismos. Lo miramos a Él, confiamos en Él, no en nosotros mismos. Y así vamos creciendo poco a poco en conocimiento, vamos creciendo poco a poco en fe, en confianza, en el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces llega el momento en que estamos bien seguros de que somos escogidos. Y también seguros de que un día estaremos con Cristo en gloria. Somos salvos por lo que Cristo hizo, solo Cristo, sola fide, soli Deo gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. En el cielo no va a haber nadie que diga, yo estoy aquí en el cielo gracias un poco a lo que yo hice y otro poco a lo que hizo Cristo. No, Él lo hizo todo. Dios no comparte su gloria con nadie en la salvación del pecador. Entonces, si algo hemos aprendido, si algo bueno hemos hecho, ¿quién merece la alabanza? No nosotros.
Y otra cosa, si somos escogidos, no es porque seamos mejores que otros. Y eso lo pueden ustedes ver fácilmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios escogió a los israelitas para ser su pueblo? ¿Porque eran mejores que otros pueblos? No, Dios mismo les dice que no. Dice, a pesar de que ustedes son pueblo de dura cerviz, dice, aunque ustedes son rebeldes, dice, yo los escogí, dice, porque los amé. El eterno amor de Dios fluye hacia personas que no lo merecen. Entonces, si hizo tanto por nosotros que no lo merecíamos, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Es lo que dice el versículo que vimos la vez anterior, 32. Vuelvan a ese texto, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros que hemos creído en Él, es la idea. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Será posible que si el Padre ya nos dio a su Hijo, a su único Hijo, ahora nos vaya a acusar, ahora nos vaya a condenar? Imposible. Éramos enemigos y nos dio a su Hijo, ¿cómo nos va a acusar y a condenar ahora? Entonces, vean una cosa, hermanos, no tratamos de ganarnos el amor de Dios, no tratamos de ganarnos la aprobación de Dios, no tratamos de ganarnos la aceptación de Dios. Estas cosas Cristo las ganó para nosotros y nos las regala. Somos escogidos en Cristo, amados en Cristo, etc. Y aquí pueden ustedes ver el error de las religiones falsas. En todas las religiones falsas enseñan a la gente cómo puede ganarse la aprobación de Dios, el amor de Dios. Les enseñan que si les ha ido mal, es porque se han portado mal. ¿Quieres que te vaya bien? Pues entonces pórtate bien. Ya, vas de la vida pasada para haberte portado mal. Estás recibiendo las consecuencias de tus actos y por eso te está yendo mal. Pero si de aquí en adelante te portas bien, verás que Dios te bendice. Entonces, estas personas hacen un cambalache. Ok, Señor, de acuerdo. De aquí en adelante me voy a portar bien para que tú me bendigas. Entonces, quieren ganarse la bendición de Dios haciendo buenas obras. Eso lo enseñan en todas las religiones falsas. O sea, quieren convencer a esas personas para que ellos a su vez convenzan a Dios de que no son malos y que merecen las bendiciones. Señor, ahora ya merezco las bendiciones. Antes no las merecía, pero ahora sí ya las merezco. Mira, vengo temprano al culto, doy tanto de ofrenda, leo todas las mañanas la Biblia un ratito y oro. Merezco que me bendigas. Les hacen creer eso a esas pobres personas. Son personas que quieren las bendiciones de Dios, quieren que Dios los bendiga, pero ¿saben una cosa? No dejan su pecado. El hecho de que tengan una religión no quiere decir que dejen su pecado. O tal vez dejen alguno, pero no otro. El asunto es que ellos quieren bendiciones a como dé lugar. Ahora, nosotros los creyentes, después de haber creído en Cristo, Dios nos bendice. Pero díganme, hermanos, ¿las bendiciones que Dios nos las da porque las merecemos? ¿Alguien de aquí levantaría la mano para decir que sí? Imagínense una persona que da gracias por los alimentos y que le dice a Dios, Dios, te doy gracias por estos alimentos, pero pues me los merezco, pues es que trabajé bien duro toda la semana. No merecemos nada, hermanos. Las bendiciones que recibimos, las recibimos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. El de los merecimientos es Él, no nosotros. Entonces, los que esperan un día merecer la salvación, es que no conocen a Dios, no conocen al Dios verdadero. Ni conocen al Dios verdadero, ni se conocen a sí mismos tampoco. Hermanos, Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos.
Por ejemplo, acuérdense ustedes de cuando David cayó en adulterio. Ese pecado de David tomó por sorpresa a Dios. Dios se espantó. No es posible, ya me falló este. Había escrito tantos salmos, no, ya no quiero que siga escribiendo más salmos, ya está desechado. ¿No? Dios ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Dios nos predestinó, hermanos, lo hizo mucho antes de que naciéramos. Él no tomó en cuenta la clase de personas que seríamos, porque si hubiera tomado en cuenta la clase de personas que seríamos, pues no nos hubiera escogido nunca. Nos escogió porque vio de antemano que lo íbamos a merecer. ¿Cómo? Todos los creyentes somos imperfectos. No hay supersantos. Pero es increíble que aún imperfectos seamos amados en Cristo. Es increíble esto. Y que nunca dejará de amarnos. ¿Cómo es eso? Nunca nos va a acusar. Nunca nos va a condenar. Esa es la maravilla del Evangelio. Vean, Dios no ama a gente maravillosa. El maravilloso es Él, no nosotros. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Bueno, el Evangelio son buenas noticias para gente mala como ustedes y como yo. Entonces, si hay aquí alguno que cree ser bueno, no ha entendido el Evangelio. El Evangelio para ustedes no son buenas noticias, entonces son malas noticias. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nuestra conciencia nos acusa, el mundo nos acusa, el diablo nos acusa, pero ¿debemos temer esas acusaciones? Si Cristo nos compró todo este paquete que ya vimos, ni la conciencia, ni el mundo, ni el diablo nos va a quitar esas cosas. Dios ha puesto a Cristo, a nuestro Señor, como el que ha de juzgarnos. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cristo se va a sentar en su trono y todos nos vamos a presentar delante de Él. Todos rendiremos cuenta. Todas las cosas ocultas, las cosas que pudiéramos haber querido esconder, van a aparecer entonces. Tal vez podamos engañar a otros, tal vez podamos engañarnos incluso a nosotros mismos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios es un juez justo. Dios ama la justicia y por lo tanto no puede pasar por alto el pecado, venga de quien venga, lo cometa quien lo cometa. El hecho de que nos sintamos seguros o de que creamos que estamos seguros, eso no tiene que ver con nuestros sentimientos. Dios trata con nosotros en términos legales, o sea, objetivos, no subjetivos. Aquí los sentimientos no cuentan. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, una persona, si se siente bien, no quiere decir que esté bien. ¿Me explico? O sea, los sentimientos aquí no cuentan. Si nosotros sentimos que somos salvos, si creemos que somos salvos, ¿en qué nos basamos? ¿En que nos sentimos bien? No, los sentimientos son bien engañosos. Dios trata con los seres humanos en términos legales. Vean, la palabra justificar es un término legal, la palabra culpa, la palabra condenación, la palabra tribunal, todos estos son términos legales. O sea, somos culpables delante de un Dios santo y tenemos que responder. No, es que yo siento que soy inocente. Ah, pues eso sientes tú. No me cabe duda que hay muchos musulmanes, budistas, católicos, tal vez hasta testigos de Jehová, que sean buenas personas, honradas y trabajadoras, y se sienten bien. Entonces, ¿están bien delante de Dios porque se sienten bien esas personas? No. Eso no los justifica delante de Dios. Delante de Dios todos somos culpables, todos. Entonces, por muy bien que tú te sientas, eso no quiere decir que estés bien. Y si acepta a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo, ¿nos acepta por qué? ¿Porque somos justos en nosotros mismos? No. Hemos recibido una justicia.
La justicia de Cristo, que ha sido puesta a nuestra cuenta. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos atribuye su justicia. Vean en Romanos 8. (8:33) de nuevo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora vean lo que dice esta frasecita. Dios es el que justifica. ¿Pero qué quiere decir la palabra justifica? Hubo debates que duraron años acerca de esta sola palabra en el Concilio de Trento. Los teólogos católicos decían que la palabra justificar quiere decir hacer justo a alguien. O sea que Dios, de manera misteriosa, de manera como por arte de magia, infunde la justificación en nosotros, o sea, nos hace justos. O sea, ayer no eras justo, ya lo eres. Pero eso es falso. La palabra justificar quiere decir declarar justo. Entonces, cuando somos justificados, es que Dios nos declara justos, no nos hace justos. ¿Por qué? Porque después de creer en Cristo, seguimos pecando. Para que fuéramos hechos justos, después de creer en Cristo, ya nunca jamás pecaríamos. Pero sabemos que eso no es así. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Un fiscal trata de mostrar la culpabilidad de un acusado. El fiscal quiere que el acusado vaya a la cárcel. Entonces, el fiscal quiere que el acusado sea castigado, que sea condenado. Ahora, se supone que un fiscal conoce bien las leyes, es experto en las leyes, pero por mucho que sepa de leyes un fiscal, puede ignorar algo, ¿sí o no? No, las leyes tienen un montón de vericuetos que luego ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Bueno, pero cuando Cristo nos juzgue, Él es el que conoce la ley a la perfección, ahí delante, ahí nadie va a poderse escabullir. Nadie conoce mejor la ley que Él porque Él es el autor de la ley. Ahora, Satanás conoce un poco acerca de la ley, conoce un poco acerca de los hombres. Pero el que nos conoce bien a la perfección y que conoce bien a la perfección la ley, pues es Dios. Y si Él dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, entonces no la hay. Acuérdense cómo Satanás se atrevió a acusar a Job, ¿se acuerdan? A Satanás le dio coraje que Dios diera buen testimonio. Si no has considerado a mi siervo Job, recto, temeroso de Dios, eso le dio coraje. Entonces le envió un desafío. Dice, mira, Job te sirve porque le has dado dinero, pero quítale lo que tiene y verás si no te maldice en la cara. Dios aceptó el desafío y sabemos lo que ocurrió. Job no era un hipócrita. Job se mantuvo firme. Miren, Satanás se puso en contra de Job. Sus amigos se pusieron en contra de Job. Su esposa se puso en contra de todo el mundo. Pero Dios estaba con él. O sea que Job pudo decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? O sea, él salió inocente a fin de cuentas. Job salió bien librado de toda acusación, porque él es el que tiene la última palabra. Porque él es el que tiene su justicia en sus manos y él es el que se la atribuye a quien quiere. ¿Qué dice Job en una cierta parte? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra Redentor? Es alguien que va a pagar por ti. O sea que Job entendía que alguien pagaría por él. Dicen algunos que el libro de Job fue el primero en ser escrito jamás. O sea, Job se escribió antes que Génesis, que Éxodo y que Levítico. Y ya desde entonces, Job entendía que tendría un redentor o que necesitaba un redentor, las dos cosas. Entonces, Job recibió esa justicia que Dios regala. Dios juzga a los hombres según su propia ley. Él es el único que tiene la prerrogativa de juzgar. Entonces, si Él mismo ha justificado a los suyos, ¿quién se atreverá a acusarlos? Además, no solamente Él será nuestro juez,
Él es nuestro Redentor, Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador, todo el paquete que hemos visto. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes ahora. Los sacerdotes católicos son obsoletos, pero ellos no lo creen. Nuestro sumo sacerdote, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan qué es lo que tenían que hacer? Interceder por el pueblo. Entonces Cristo, siendo el que intercede por nosotros, ya no necesitamos de otro sacerdote. Cristo es todo lo que necesitamos. Entonces díganme, si no tenemos suficientes motivos para estar contentos y agradecidos. El diablo nos acusa, pero tiene la ley y al autor de la ley también en su contra. Pero un inconverso tal vez se sienta bien con su conciencia, se sienta apreciado por todos los que le rodean, admirado, envidiado, etc. Pero ¿de qué serviría que todo el mundo nos apoyara, que todo el mundo nos alabara, si el día del juicio Dios estuviera en contra nuestra? Un hombre puede ser un buen esposo, su esposa puede tener una buena opinión de él, sus hijos pueden tener una buena opinión de su papá, todos los compañeros de trabajo, no, mis respetos para fulano de tal. Un hombre puede ser apreciado y admirado en este mundo y tener a Dios en su contra. Entonces, ¿de qué sirve que todo el mundo esté a tu favor si Dios está en contra tuya? Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Como vimos en otro texto de los anteriores aquí en Romanos 8. Los religiosos, los moralistas, su conciencia tal vez no les acuse. Se sienten bien cuando debieran sentirse mal. Las personas que tienen una mala conciencia, los religiosos, los arminianos, tienen una mala conciencia, se sienten mal por cosas que no tienen importancia. Se sienten mal porque se comen un taco de moronga. Se sienten mal porque les hacen una transfusión de sangre, porque se tomaron una Coca-Cola. Se sienten mal si no dan su diezmo. Se sienten mal por cosas que no debieran sentirse mal. Millones de personas, déjenme decirles, se van a llenar de espanto el día del juicio porque se sienten bien ahora teniendo una religión y creen que por tener una religión serán salvos. El hecho de que se sientan bien no quiere decir que estén bien delante de Dios. Esas personas confían en su conciencia, confían en sus pastores, confían en los que los alaban y los adulan, pero no confían en Dios. No se sienten culpables, pero lo son. Si ustedes le dicen a un testigo de Jehová que está mal delante de Dios, ¿le da risa? Intenten decírselo, ¿verdad? ¿Le da risa? Pero el día que estén delante de Dios ya no se van a reír. Entonces, el día del juicio van a venir las lamentaciones, el lloro y el crujir de dientes, los remordimientos. ¿Saben ustedes qué hacen los líderes de los testigos de Jehová? Los líderes de los mormones ponen cargas sobre los hombros de los hombres que Dios no ha puesto. O sea, ellos dicen, no, ustedes nos obedecen a nosotros y ustedes están bien, no. Nosotros creemos, hermanos, en la libertad de conciencia. Nosotros estamos sujetos a lo que nos dice Dios en su palabra. Tú dices que no debo tomar Coca-Cola, ok, demuéstrame con la Biblia que es pecado tomar Coca-Cola. ¿Pueden hacerlo? No pueden. Nuestra conciencia es libre de mandamientos de hombres, pero no es libre para hacer lo que queramos. Un cristiano no es libre para hacer lo que le plazca. Nuestra conciencia está sujeta a lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a lo que está escrito, es que no les ha amanecido, viven en las tinieblas, no entienden la palabra de Dios. Tienen la Biblia y la leen, pero no la entienden. Los inconversos, los ateos, los paganos, no creen en la Biblia, ni creen en el Dios de la Biblia, pero tienen una conciencia, como yo decía hace un rato. Un ateo tiene una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Un ateo no entiende que robar es malo,
¿No entiende? ¿No entiende que mentir es malo? ¿A poco a un ateo le gusta que su hijo le eche mentiras? A ningún ateo le gusta que su hijo le eche mentiras. Entonces ese ateo entiende que es malo mentir. Pero esas personas que tienen una religión y que no obedecen a lo que está escrito, que no confían, que no se basan en lo que está escrito, creen que si hay un juicio, serán juzgados por su conciencia. En el fondo es lo que creen todos los arminianos. Dios observa mis buenas obras. Dios sabe bien que yo ya no soy el mismo de antes. Sí, estoy tratando de salir del hoyo, estoy tratando de progresar. Todos los que estamos aquí, hermanos, un día estaremos delante de un Dios muy grande y muy santo. ¿Y en quién nos vamos a apoyar en ese terrible día? ¿En qué o en quién? Dios es el que justifica. Y esta frase implica también que es Dios el que perdona nuestros pecados. O sea, son cosas simultáneas. La justificación y el perdón vienen juntos. Hermanos, el perdón de nuestros pecados es la maravilla de maravillas. Bienaventurado aquel varón a quien Dios no imputa iniquidad. La palabra imputar, imputación es otro término legal. Ahorita lo vamos a ver ese texto. Muchos creen que Dios está para perdonar. No creen que Dios esté para castigar. Dicen algunos que el oficio de Dios, si algún oficio tiene, es el de perdonar. Pero esas personas ni entienden quién es Dios, ni entienden lo que es el pecado, ni entienden lo que costó la salvación de los pecadores. ¿Cuánto costó el perdón de los pecadores? Díganme ustedes, ¿cuánto se tuvo que pagar para eso? Somos justificados por la fe en Cristo. Creemos en Cristo y la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. La justicia de Cristo es nuestra justicia, pero ¿cómo la recibimos? O sea, no es algo automático. ¿Cómo es que recibimos esa justicia? Vean, Dios perdona a todos los que creen en Cristo y que confían en Él. Pero yo dije hace rato que aún después de creer, pecamos. Hermanos, para ser salvos, no basta reconocer que estamos mal. Muchos creen que son salvos simplemente porque reconocen que están mal. No. No basta con que tú te sientas mal por lo que haces. Tienes que dejar de hacer lo que haces. Hay algunos que hasta lloran porque se sienten mal por lo que hacen, pero no dejan de hacerlo. Los que reconocen que están mal y se detienen ahí, esas personas no son salvas. Esas personas están confiando en una justicia negativa. Ya no soy el mismo de antes, ya leo, ya oro, ya me porto bien, ya no soy el mismo de antes. Pero vean, para ser salvos no basta tener una justicia negativa, necesitamos una justicia positiva. ¿Y dónde obtenemos esa justicia positiva? En Cristo. La recibimos gratis. Los católicos cometen el mismo error que los fariseos de tiempos de Cristo. Los fariseos de tiempos de Cristo se conocían los textos de memoria, tenían la casa llena de textos por todos lados, oraban a cierta hora y eran muy celosos de su religión. Los católicos dicen, a mí desde chico me inculcaron una buena religión. Yo fui bautizado y luego fui confirmado y luego mi primera comunión. Yo estoy bien. Yo les decía hace rato que los teólogos de Trento decían que Dios nos infunde su gracia, que Dios nos hace justos. Y yo les dije también que eso es lo que creen en todas las religiones falsas. ¿Qué diferencia hay entre los mormones y los sabáticos y los testigos y los musulmanes y los budistas? Ninguna. Todas esas son religiones falsas.
que enseñan a la gente a confiar en sí mismos y en sus obras y no en Dios. Dice la palabra de Dios que en el momento que confiamos en Cristo, que creemos en Él y confiamos en Él, nos declara justos. Pero vean una cosa, yo dije creer y confiar. Son dos cosas, creer en lo que Él hizo y confiar en lo que Él hizo, descansar en lo que Él hizo. Los legalistas nunca pueden tener certeza de salvación. Los católicos no le pueden asegurar a uno que se muere ni con todo y la extremaunción que le dan, que va a ir al cielo. No, a nadie le pueden asegurar la certeza. Entonces, creen que Dios les infunde la gracia, pero de todas maneras tienes que seguir pagando misa tras misa. En la justificación Dios nos declara justos, pero yo les dije que eso no significa que ya no pequemos. Dios nos justifica. Vean, un juez tal vez declare como inocente a un culpable. Puede haber diferentes motivos. ¿Por qué un juez declararía inocente a un culpable? Pues le dan unos millones, o lo amenazan con matarle a su familia, pues va a dejar libre al culpable. Pero si un juez declara inocente a un culpable, ¿lo hace inocente? Lo declara inocente, pero no es inocente. Ahora, si Dios declara que somos justificados, ¿eso nos hace justos? No. Seguimos siendo pecadores después de ser justificados. Entonces ahí empieza el proceso de santificación. En la santificación Dios nos hace justos. En la justificación nos declara justos. En la santificación nos va haciendo justos poco a poco. Pero en el momento que ustedes creen en Cristo, Dios declara que somos justos y Él es el juez. Entonces, si Él declara que somos justos, que somos justificados, ¿quién nos va a acusar un día? Yo les dije que la palabra imputación es un término legal. Esa palabra está en Romanos 4. ¿Quieren ver? Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo, fue justo por sus obras. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado o atribuido por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú quieres ser salvo por obras, entonces haces buenas obras. Dios está obligado a darte la salvación. ¿Tú crees que por hacer buenas obras Dios está obligado a darte la salvación? Vean el 5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean, aquí está la justificación por la fe sola. Como también David habla, vean, no solamente tenemos el ejemplo de Abraham, sino de David también. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí dice la palabra atribuye, se puede traducir también como imputa, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí dice no inculpa, pero en la versión antigua dice no imputa pecado. ¿Sí? ¿Y por qué bienaventurados? ¿Por qué dichosos? Porque mereciendo la muerte, Dios nos dice que somos inocentes. Mereciendo la muerte, mereciendo el infierno, Dios nos lleva la gloria, todo gratis. Díganme si no será una bienaventuranza esto. Si somos pecadores, ¿por qué Dios no inculpa nuestro pecado, no nos inculpa de nuestro pecado? ¿Acaso ya no pecamos? ¿Dios se hace acaso de la vista gorda acerca del pecado de los escogidos? Pues como ya son escogidos, pues pequen, hagan lo que quieran, al fin que ya son escogidos. No.
Somos bienaventurados porque Dios imputó nuestro pecado a su Hijo Jesucristo y atribuyó la justicia de Cristo a nosotros. Ahí Dios hizo un cambio. Cristo llevó nuestro pecado y nosotros llevamos su justicia. Díganme si no es eso motivo para cantar y para bailar. ¿Cuántas veces hemos visto esto y no me canso de decirlo? Díganme si no seremos bienaventurados. Cristo pagó en la cruz la cuenta que ningún mortal jamás podría haber pagado. Esa es música celestial para nosotros. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios todo lo que le debemos? Somos santos los creyentes en Cristo Jesús. No somos santos en nosotros mismos. Somos los creyentes justos y santos porque Cristo es justo y santo. Entonces en Cristo estamos descansando de nuestras obras. Vean este texto de Hebreos en el capítulo 4. Los israelitas que llegaron a la tierra prometida supuestamente iban a encontrar ahí el reposo. Muchos piensan que la tierra prometida es un símbolo del cielo, pero los israelitas llegaron a la tierra prometida, pero ahí no tuvieron un cielo. No, ahí tuvieron que echar fuera a todos los cananeos, ahí tuvieron una guerra. Eso no era ningún cielo, en el cielo no habrá ninguna guerra. Vean Hebreos 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué fue lo que les dio a Josué a los israelitas? Pues la tierra. Pero aquí está diciendo el autor de Hebreos que Josué no les dio el reposo. Dice, no hablaría después de otro día. En otras palabras, los israelitas que entraron ahí no encontraron ese reposo prometido. Está hablando de otro día, de otro reposo más adelante. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Ese es el reposo que tenemos cuando descansamos en Cristo. Los que confían en sus obras nunca pueden tener paz. Nunca pueden estar seguros de ser hijos de Dios, de haber sido aceptados. Pero cuando somos justificados, cuando Dios nos declara justos, entonces entendemos esto y descansamos de nuestras obras. Vean lo que dice el 10. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nosotros descansamos en Cristo, no descansamos en lo que hagamos. Yo cuántas veces les he dicho esa frasecita, hermanos, que si nos miramos a nosotros mismos tenemos motivos para llorar, pero si miramos a Cristo tenemos motivos para reír. Díganme si no seremos bienaventurados. Los que creen que son salvos por sus obras nunca pueden tener reposo. No conocen el reposo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento los que trabajaban en sábado tenían que matarlos a pedradas. Pero ¿cómo es que los matan a pedradas y están trabajando en sábados? ¿Qué tiene de malo trabajar en sábado? Pues es que Dios dijo que no trabajaran, así de sencillo, era una desobediencia, por eso tenían que morir. Los que confían en sus obras están confiando en sí mismos. Es como los sabáticos, creen que porque guardan el sábado ya se están mereciendo la salvación. Pobres sabáticos, merecen morir apedreados. Confiamos en Cristo, descansamos en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Ese reposo lo tenemos en el momento que creemos. No lo vamos a tener cuando estemos en el cielo, no. Descansamos en Cristo. Pero ¿qué no acaso? Hay ocasiones en que pecamos y sentimos como que Dios no nos escucha, sentimos como que Dios ha dejado de amarnos, como si nos ocultara su rostro. Un cristiano puede llegar al punto de pensar que Dios está enojado con él. ¿Pero es posible eso? Un cristiano verdadero tal vez se sienta culpable por algo, se sienta culpable de algo. Un cristiano verdadero puede hacer ciertas cosas como para ganarse la aceptación de Dios. Voy a leer más, voy a orar más, voy a ayunar más, a ver si Dios me ama más. Ya Dios no nos puede amar más, hermanos. Ya no puede.
Dios nos acepta porque leemos. Ustedes se paran de leer una hora y después oran otra hora. Ay, Dios me ha de amar mucho porque leí mucho y oré mucho. No. Una oración de 5 minutos, en ocasiones, puede ser mejor que una oración de 1 hora o de 2 horas. Todo depende del estado del corazón. ¿Qué hacían los paganos en los siglos anteriores? Quemaban a sus hijos en el fuego tratando de ganarse la aceptación de Dios. Querían asegurar las buenas cosechas, capaces de matar a sus hijos. ¿Un católico se gana la aprobación de Dios rezando el rosario? Ni yendo a bailar a chalmas se gana su aceptación. No piensen ustedes que se van a ganar la aceptación de Dios por venir al culto. No crean ustedes que son salvos porque vengan al culto. No crean que son salvos porque dan una ofrenda. No crean que son salvos porque oran por los alimentos. No crean que son salvos porque derraman muchas lágrimas cuando están orando. Las lágrimas no garantizan nada. Pueden ser muy buenas, pero quién sabe. Hermanos, nada podemos darle a Dios para merecer que nos perdone y que nos acepte. Nada. La salvación es algo que Dios regala. Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y ahora Él regala la salvación y se la da a quien quiere. Dios le da la salvación a gente que no la merece. Ustedes que no son salvos, no van a ser salvos tratando de ser salvos. Si ellos trataron y lo lograron, pues yo también, ¿por qué no? Nadie es salvo por tratar de ser salvos. Los que creen en Cristo demuestran que creen en Él confiando en lo que Él hizo, descansan en lo que Él hizo. Hay algunos que dicen que creen en Cristo, pero confían en ellos mismos. ¡Qué incongruencia! Si dices que crees en Cristo, tienes que confiar en Él. O sea, no basta el arrepentimiento. Se necesita la fe. Las dos cosas tienen que venir juntas. Esas personas que les digo confían en lo que hacen y confían en lo que dejan de hacer. No ganamos la salvación haciendo sacrificios de ninguna clase. Somos salvos por el sacrificio supremo de Cristo en la cruz, no por ningún sacrificio nuestro. Miren a Cristo muriendo en la cruz por los pecadores. El perdón es gratis. La salvación Dios la regala. No traten de, escuchen esto, no traten de dejar su pecado para ganar la aceptación de Dios. Vengan a Cristo y Él hará que dejen su pecado. Él lo hará. Si ustedes quieren dejar su pecado para que Dios los acepte, pues entonces ustedes pueden dejar el pecado por ustedes mismos. Entonces, ¿para qué quieren que Él los acepte? Pues ya se están ganando la aceptación. Ya se la están mereciendo. No, ustedes por ustedes mismos nunca dejarán su pecado. Una persona que tiene un sucio corazón, un negro corazón, un corazón de piedra, un corazón lleno de rencor, de envidia, de odio, de alcoholismo, de droga, de malas palabras, de rencores, de lujurias, de envidias, ¿cómo puede quitarse ese corazón de piedra y luego poner en su lugar un corazón de carne? ¿Cómo? Pero si ustedes vienen a Cristo, Él les dará un corazón de carne, Él les dará un corazón nuevo y los dejará blancos como la nieve. Y entonces Dios se complacerá en ustedes porque están en Cristo. El Padre se complace en el Hijo y se complacerá también en ustedes. Nosotros decimos que si Dios es por nosotros, pues nadie es contra nosotros. Pero si ustedes no creen en Dios, si ustedes no creen en Cristo ni confían en Él, Dios está en contra de ustedes. Y el día del juicio Él mismo los va a acusar. Él mismo. El día del juicio todo va a estar en contra de ustedes. Huyan de ese día. Huyan de la ira de Dios. Vengan a Cristo y el día de su muerte Dios los verá ahí en Cristo.
y los mirará a ustedes como lo mira Él. Pídanle a Dios que les muestre su pecado, que Dios les ayude. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas, Padre. Permite, oh Dios, que tu palabra penetre en nuestros corazones y que haga lo que el predicador no puede. Solamente tú puedes convencer de pecado a los que nunca hasta ahora han sido convencidos. Te pedimos que lo hagas y que les ayudes a arrepentirse y a confiar absolutamente en Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, nuestro todo. En su nombre te lo pedimos. Amén.